¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dani, que recién me habló. No se podía habilitar esto. Tengo a Cristian, Gonzalo, Siam. Ya los conozco la mayoría. ¿Cómo les va? Ya me ¿Todo van a bien, ver. profe? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí me está cargando todo. Bien, bien, por suerte. Hola, profe, Trabajando ¿cómo estás? y bueno, bien, bien, chicos, por suerte. Ahí estamos, bien. Ya aparecí. Ya me parecía raro. Ya no sé qué empresa de internet contratar también. Bueno, más allá de que llego sobre el horario siempre, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, por fin nos volvimos a ver. ¿Cómo andan? Bien, ya en el último tramo de la carrera. Sí, sí. Ahí me estaba contando Dani Lucy que estaban televisando un poquito más. ¿Cómo le hacemos con esta materia vosotros? ¿Bien? ¿Es mucho? ¿Les parece pesado? No, vamos bien. Tuvimos los últimos temas que estuvimos hablando el tema de lesiones y sobre todas las cosas habíamos puesto foco en el talón de Aquiles, la lesión, cuando se corta. Perfecto, muy bien, me encantó. Lesiones, es una de las lesiones que más tiempo lleva de recuperación, ¿no? Eh, Ahora vamos a volver a retomar ese tipo de lesiones. Y antes que empiece con el PowerPoint y todo lo demás, ustedes, ¿no? Yo también amateur en algún momento, eh, si yo a ustedes les pregunto qué tipo, ¿no? de factores, ¿sí? Utilizan esta palabra, aumentan el riesgo de que un deportista, después lo bajamos a jugadores de fútbol, ¿no? ¿Qué factores aumentarían el riesgo, ¿sí? De que puedan incurrir en algún tipo de lesión? Seguramente ya lo vieron, pero si hacemos un pequeño entrada en calor, ¿qué les parece? ¿Qué factor llevaría? Estábamos hablando, profe, de malos ejercicios y sobre todas las cosas no hacer una buena entrada en calor y después también el tema de apurar las recuperaciones, no se Bien, terminan de curar los jugadores lesionados. perfecto, perfecto. Ahí ya tenemos dos factores. Es el precalentamiento, ¿no? Como le llamamos siempre, ¿no? El de apurarse o aumentar el tiempo de recuperación, se habla habitualmente en el deporte, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Entre unos de esos factores, ¿no? Que uno a veces dice, uy, ¿cómo se recuperó tan rápido? No sé si alguna vez escucharon hablar, seguramente que sí, de lo que es más que nada cuando tenés algún tipo de inflamación a nivel articular, ¿no? La infiltración. ¿Alguien sabe más o menos qué significa cuando uno escucha, sí, porque lo infiltraron al jugador para que pueda llegar al partido? ¿A qué le hace ruido esa idea de que un deportista, sí, ¿no? Con el consentimiento del médico y todo lo demás, ¿no? Del equipo, más que nada. ¿A qué le suena esa técnica? Que no está mal, que no está mal esa técnica, pero eh, ahí estaríamos aumentando, ¿sí? Como dije recién, el tiempo de recuperación de ese tipo de lesión. Habitualmente está relacionado a lo que es la parte articular, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos, tiene una idea o se imagina que es la parte de eso de la infiltración? Es inyectar medicamento, ¿no, profe? Perfecto. Sí, básicamente sí es la aplicación, ¿sí? Por medio de un traumatólogo especialista, sí, habitualmente, de medicamentos. Perfecto. ¿Qué tipo de medicamentos? Esto también es necesario que lo sepan, pero ¿por qué? Vieron que muchas veces, y se ve una foto muy, eh, que a veces la saben mostrar y a veces no, ¿se acuerdan cuando en su momento le habían infiltrado la parte articular del tobillo de Maradona, para que se presente en ese partido de fútbol contra Brasil, creo que era, o fue Brasil, me parece, y tenía una inflamación bastante importante? ¿Qué es lo que hace? Una B12, B12 me Está suena. relacionado, sí, es de la familia de la B12, Gonzalo, es de la familia de la B12. Prácticamente lo que se administra, pero después tiene sus consecuencias, ¿no? A lo largo del proceso, capaz que no inmediatas, pero sí a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que se administra, ¿sí? Es para que si esa zona articular, ¿no? Tenemos un edema, bajándolo un poquito más, tiene una inflamación que evita que esa articulación pueda tener movimiento natural adecuado para la necesidad del deporte. Lo que se administra, así como había dicho Jean, como dijiste vos, Gonzalo, es medicación, pero es corticoides, se llama un shot de corticoides. Por eso no te dije que estaba todo mal, Gonzalo, porque lo que dijiste vos, B12, ¿no? En este caso también es un derivado, ¿sí? Es como si tuviésemos los corticoides en la parte de arriba, y tiene un montón de derivados. Bueno, el B12 es un derivado, pero no es justamente que se administra en la parte articular, ¿sí? Lo que hace el B12 más que nada en el cuerpo es actuar como depósito, ¿sí? Es un depósito de corticoides que se va, el mismo cuerpo lo va a ir administrando, ¿cómo sería una palabra? No, sería como que lo estuviese generando, ¿sí? Un pequeño depósito para cuando lo necesite. Más o menos esa es la idea, ¿sí? Tiene un nombre más complejo. Pero bueno, lo que se administra en la articulación para que se desinflame en este caso, ¿sí? Es corticoides, ¿sí? Puede ser, les voy a decir nada más también un tipo de nombre, ¿sí? Pero los derivados de la dexametasona, que es un corticoide muy fuerte, tiene sus beneficios rápidos, ¿no? Pero a la larga lo que produce es, vieron que entre las articulaciones, ¿sí? Ya sea a nivel lumbar o a nivel de la articulación del tobillo, ¿sí? De los miembros inferiores, tenemos pequeños espacios para que los huesos no se vayan rozando, ¿sí? Ese pequeño espacio, esa pequeña lámina, ¿sí? Que se llama líquidos a nivel sinovial, eh, en forma natural, bueno, eso se inflamó producto de un traumatismo de Pierre. Pero ¿qué es lo que pasa? Este corticoide lo que hace es desinflamar esa zona en forma rápida, ¿no? Es una técnica que está autorizada, ¿sí? Por los diferentes tipos de disposiciones y de normas a nivel deportivo.
pero que a lo largo del tiempo, ya digo, no mañana ni pasado, pero sí a lo largo del tiempo va a tener su consecuencia. ¿Cuál es su consecuencia? Que esa pequeña lámina, ¿sí?, de líquido que evita que los huesos rocen entre sí, que lo tenemos todo naturalmente, ante la administración sucesiva de este tipo de medicación, autorizado, por supuesto, esa pequeña lámina se empieza a desaparecer. ¿Sí? Es por eso que después muchas veces los diferentes deportistas, jugadores de fútbol en este caso, ¿sí?, cuando ya dejan de tener esa actividad deportiva profesional y por diferentes circunstancias debieron incurrir en algún tipo de infiltración, ¿sí?, a lo largo de su carrera, tienen dolores crónicos. ¿Sí? Tienen dolores crónicos e inflamaciones sin necesidad a veces de haber sufrido un traumatismo nuevo. Entonces, los corticoides te ayudan, perfecto, te habilitan para que el proceso de recuperación sea más rápido, perfecto, hay todo reviso, pero va a tener su consecuencia después recién a lo largo del tiempo. ¿Vamos bien? ¿Me siguieron la idea más o menos? Sí, profe. Y el tema de aplicar y aplicar constantemente el tema de la infiltración, además de agravar el tema de la lesión, ¿puede tener a futuro algún problema en la zona infiltrada? ¿Se recupera del todo? La zona se va a recuperar a corto plazo, perfecto. Que es lo que queremos para que, por ejemplo, no sé qué tirar nombre, ¿no? Para que Lucas, Nahuel, Gonzalo se puedan presentar cuando tuviste una lesión, por ejemplo, en un proceso de recuperación de 3 semanas. En 7 días habrá otro que lo tenemos recuperado a Jan, Gonzalo, Lucas y lo que sea. Perfecto. Me va a servir para este momento. Bien. Pero después va a tener su efecto adverso. Toda medicación, ¿sí?, que se le administre al deportista, jugador de fútbol en este caso, a lo largo del tiempo, siempre va a tener un efecto adverso, a corto o mediano plazo. En este caso, la administración sucesiva de este tipo de técnica de administración va a tener su efecto adverso a mediano plazo, no sé, un año, 2, ¿sí?, porque ya cuando estamos hablando de largo plazo estamos hablando a partir de los 4 o 5 años para adelante, ¿no? Ese deportista, ese jugador va a tener una inflamación crónica. ¿Por qué? Porque esa lámina, ¿sí?, que les estaba contando recién, que es la lámina sinovial, ¿sí?, que recubre la parte de las diáfisis de las articulaciones, la parte distal de las articulaciones, producto de la administración de este tipo de medicación, desaparece esa lámina. Y los huesos quedan a expensas de su propio, empiezan a rozarse, básicamente. Y en ese momento en donde ya ese deportista, ya retirado a nivel profesional, empieza a tener, se lo puede llamar como inflamaciones crónicas. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos? Sí, ahí pasé, justo me estaba acordando mientras hablaba que había un caso de un futbolista, y es Batistuta, que sentía muchísimo dolor en los tobillos y que iba a ponerse una prótesis, no sé en qué habrá quedado, pero de cuenta que abusó sistemáticamente de estas infiltraciones para jugar y después tuvo estas consecuencias que no podía caminar. Tenés razón, Jean, tenés razón. Sí, lo tenía en mente, pero no me acordaba que este deportista ya lo había dicho en una entrevista. Sí. Después lo voy a levantar y lo voy a llevar como ejemplo. En realidad no sé si hablamos de abuso. ¿Por qué? Porque vos tenés la autorización del equipo médico del club, de la institución, ¿sí? Estamos hablando siempre de técnicas que están autorizadas. Porque después también existen, miren lo finita que es la línea, ¿sí?, que tenemos esta misma técnica que se utiliza para bloquear el dolor, pero ya estamos hablando de técnicas no autorizadas. Porque ahí sí, este deportista estaría sacando, ¿sí?, en base a lo que era el concepto de doping, que es deporte libre, sin sacar ningún tipo de beneficio, ¿sí?, no se podía administrar lo que sería analgésicos, por ejemplo. Porque los analgésicos, uno, a través de un proceso metabólico que tiene el cuerpo, un proceso natural, estaría sacando un beneficio a nivel deportivo. O sea, lo que se puede hacer es desinflamar, pero lo que no se puede hacer es disminuir el dolor, porque no se podría administrar analgésico. Me siguen más o menos como la idea de la línea delgada, ¿no? Pero bueno, venimos bien por ahora, ¿me siguen la idea entonces? Excelente, profe. Bueno, entonces, ya hablamos entonces de dos variables o dos factores, ¿no?, que condicionan, ¿sí?, a ese tipo de adelantamiento o ese tipo de lesión. Bueno, ahora tengo, si no, no me pongo a hablar directamente. Perdonen, ¿eh? Bien. Otro Profe, factor. el tema de la edad también, porque no es lo mismo que un joven que se lesione que un jugador que ya tiene una carrera bastante avanzada. Oh, perfecto, justo. En ese caso se llamaría lo que nosotros decimos como la edad biológica, ¿sí? Y lo vemos habitualmente, ¿sí? En forma más amateur, por ejemplo, por decir algo a nivel particular, me veo como amateur, ¿no?, los viernes con un grupo de amigos, los sábados con otros, pero el día de los sábados es como un poco más exigente porque son con los amigos de mi sobrino, tenemos sobrinos adolescentes de 25 años, ya no puedo tener ese tipo de rendimiento, pero bueno, aumenta el riesgo de lesiones porque es llegar, ¿sí?, a un nivel deportivo más o menos normal. Pero bueno, otro factor condicionante es la edad biológica, ¿sí? Bien. El otro factor condicionante, ¿sí?, aparte de la edad biológica, bueno, es el adelantamiento, ¿sí?, lo que son los procesos de recuperación que estuvimos diciendo recién, y otro, ¿sí?, es cuando, no sé, tenemos lesiones recurrentes a nivel de los miembros inferiores, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, a nivel de las articulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Para no tener que recurrir a este tipo de técnicas que estuvimos hablando recién, lo que los kinesiólogos y los deportólogos saben sugerir, ¿sí?, es el aumento de la masa muscular, ¿no? ¿Qué pasa? Te hacen entrenar, dependiendo del objetivo, ¿no?, que tenga el deportista en este caso, ¿sí?, un mejoramiento de la masa muscular a nivel de, se me ocurre, a nivel ¿cómo se llama?, de la articulación de la rótula, por ejemplo, señor rotuliano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si vos tenés lesiones un poco habituales en la zona de la articulación de la rodilla, ¿qué se hace? Se trata de reforzar los músculos, ¿sí?, que tenemos nosotros que envuelven esa articulación, esa cápsula, ¿sí? Entonces, ¿qué te hacen? Hacer más isquio o te hacen aumentar, por ejemplo, en cuanto al peso a nivel del cuádriceps, ¿sí?, anteriores, posteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a amortiguar, ¿sí?, lo que es la parte de ese tipo de reacciones que va a tener o no el jugador. Pero ¿qué es lo que pasa? También se corre, que tiene que ser muy medido el aumento, ¿sí?, de exigencia a nivel de lo que era la parte del seguimiento, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Es que también se corre con el riesgo de querer recuperarlo a ese deportista, ¿sí?, en forma un poquito más pausada, no tan químicamente como sería en este caso medicamentoso, pero se corre con el riesgo también de que ese tipo de, no está bien seguido, tenés el síndrome que se llama de sobrecarga muscular, ¿sí?
y es en donde también la sobrecarga muscular, o la fatiga muscular, o como tiene otros no me acuerdo. También es otro factor condicionante. ¿Te conviene aumentar la masa muscular a nivel de esa articulación para evitar futuras lesiones? Perfecto. Pero tiene que tener un seguimiento muy minucioso, más que nada por el riesgo de la sobrecarga muscular. Bien. A ver. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a. ¿Y qué te pasó el PowerPoint? ¿Cómo le queda con ustedes, la profe Lucía? No, lo iba mostrando, profe, no lo compartió, pero... Ah, perfecto. Ahí voy a compartir ese mismo que me pasó ella. Y lo vamos charlando. Sí, pensé que habíamos armado la cosa. Perfecto. Bueno, entonces dijimos edad biológica, sobrecarga muscular, el aumento en el tiempo de la recuperación, ¿sí? Y los factores condicionantes, ¿sí? Fíjense que muchos de los, nosotros lo sabemos, ¿no? Como deportistas amateurs, ¿sí? También tiene que ver los factores condicionantes relacionados a lo que es la salud de ese deportista, ¿no? Fíjense que muchos de los deportistas, ¿sí? Amateur, ¿sí? Muchas veces no tienen el tiempo de recuperación adecuado en la calidad de sueño, o en la calidad de la cantidad de, por ejemplo, proteínas que debe consumir para mejorar la masa muscular, etcétera, etcétera. Otro factor condicionante en este caso sería la alimentación, ¿sí? Bueno, no me quiero adelantar tanto, pero ahí le voy a compartir. Venimos bien hasta ahora, ¿se entiende? ¿Está muy complicado? Vamos bien, profe. Bien, perfecto. ¿Dónde estamos? No se me deja. No mames, son dos pinches PDF de clase con 500 hojas y dos. Avísenme si pueden estar viendo la pantalla que les quiero compartir. ¿Se ve? Ahora sí, profe. Perfecto. Si hay un pequeño delay, una pequeña demora chiquitita. Pero bueno, estos son la pequeña introducción que le acabo de decir. Que son los factores condicionantes que hace de que el deportista, ¿sí? Incurra en algún tipo de lesiones. ¿Sí? La edad biológica, y los factores de riesgo, probablemente recién como el sobrepeso, por lo demás, la lesión, el sobreuso, la sobrecarga del tratamiento, ¿sí? Los protocolos. Y después, cuando hablamos del decálogo, ¿sí? De las competencias deportivas juveniles y todo ello, sí, en realidad estaba destinado para otro, ¿no? Por eso me faltaba un cuanto juvenil. Ya de paso lo voy corrigiendo. Ahí está. ¿Vieron cuando en la parte amateur no se hace con la intención, ¿no? Pero vieron de que muchas veces, condopatías, tratándose de condopatías juveniles, ahora les voy a decir de qué es, ¿sí? Vieron cuando habitualmente se los coloca a un jugador de fútbol en una categoría un poco superior, ¿sí? Más que nada para que vaya teniendo ese, como le llaman, esa estabilidad o ese reconocimiento o ese roce con las categorías superiores. Ahí sí que se da de forma muy abrupta, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo para dar, y sin querer a ese deportista se lo estaría exponiendo a una condición que no es adecuada. No se da mucho porque está muy controlado, ¿sí? Pero a veces pasa. Ese, hablando en cuanto a la decálogo de las competencias deportivas juveniles y más que nada de ellos, ¿sí? Cuando hablamos de condopatía, ¿sí? Ya, no sé si convendría tanto explicarlo, pero estaríamos hablando ya del tipo de cuando no se le hace el adecuado chequeo médico preconceptivo para X jugador, ¿no? Y resulta que empieza con algún tipo de lesiones o cansancio físico muy poco habitual. Tiene que ver más que nada con cuando ese jugador, si ese deportista, ¿sí? No llega a cumplir con las condiciones, por ejemplo, de entrenamiento, de entrada de calor, y creo que pasa siempre con una fatiga muy poco habitual. Que es lo que estaríamos hablando acá. Estaríamos hablando, ¿sí? De que en algún momento, ¿sí? Este deportista, por ejemplo, podríamos estar hablando de que no tiene las condiciones adecuadas relacionadas a la alimentación o el sueño o lo que sea. Y eso va a derivar, ¿sí? De que ese jugador no pueda exponer, ¿sí? Su máximo potencial, ¿sí? Y eso va a derivar en un tipo de lesión un poco más frecuente. Acuérdense que muchos de los deportistas a nivel amateur sí tienen un empleo y que van que a veces es muy largo también las horas de los trabajos, y producto de ello después ya se van, ¿sí? A hacer el entrenamiento adecuado y después vuelven a su casa, tienen otro tipo de tarea y están así todos los días. Eso es lo que condiciona la fatiga muscular y puede llegar a tener condopatía. Se está hablando, sí, que a veces, por diferentes circunstancias extradeportivas, ese jugador no puede rendir adecuadamente y puede llevar a algún tipo de lesiones y todo ello. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Esto ya seguramente Luis y Alba, cuando hablamos de musculopatía tendinosa, ya me imagino que ustedes ya deben venir a la cabeza que son todo lo que es la parte músculos tendinosos, ¿sí? Habitualmente hablando de los músculos largos osteoarticulares, lo que estamos hablando recién acá, es en donde, ya descartando algún tipo de lesión músculo o ligamentaria, y resulta que tenemos una inflamación a nivel osteoarticular acá, para este tipo de lesiones en donde se utiliza ese tipo de técnica que le dije, que le nombré, una de las tantas, ¿sí? Que es la de infiltración, ¿sí? Bueno, es una pequeña definición que me han dicho en algún momento, ¿sí? Que toda actividad deportiva sí requiere su entrenamiento, que lo que pasa, nosotros tenemos un entrenamiento y resulta que no ocurriendo algún tipo de lesión, si en forma habitual, bueno, se hacen los famosos diferenciados y todo lo demás. Y lo que tenemos que tener en cuenta, me dejo pasar despacito. ¿Se acuerdan que le había dado un... se me fue. Okay. No me fui, se me fue el power. ¿Se acuerdan que le había hablado de una pequeña clasificación, ¿sí? En cuanto al tipo de lesiones. Eso habitualmente ya lo deben tener claro, ¿sí? Más que nada cuando se habla del tipo de recuperación. Es por eso que muchas veces cuando la recuperación de ese jugador fue muy rápida, ¿sí? Se utiliza un tipo de técnica como le estaba diciendo, ¿sí? Cuando vos tenés menor de una semana, las lesiones habitualmente son por contusiones, ¿sí? Por ejemplo, ese golpe producto del roce a nivel, ¿cómo se llama esta zona? A nivel del cuádriceps, por ejemplo, cuádriceps posterior, ¿sí? Que te deja ese tipo de
de dolor intenso, pero que después con un tipo de terapia de calor o de frío ya cede y no me condiciona a mí en la actividad deportiva, ¿sí? Después tenemos las lesiones un poquito más elevadas, ya estaremos hablando de un tipo de 3 semanas a un tipo de, se me ocurre, un desgarro a nivel ligamentoso tipo 1, tipo 2, no estaríamos hablando exclusivamente de ¿cómo sería esto? De continuar esa zona ligamentaria, así como un pequeño desgarro, por ejemplo, sería. Donde nosotros vamos a observar a nivel deportivo, vamos a observar ese pequeño equimosis o hematoma, ¿sí? Significa que ese músculo, ¿sí? Producto de esa contusión o ese tipo de lesión. Profe, Sí, escucho. hace poco, recientemente, creo que la semana pasada, un amigo, estábamos jugando y él deja la pierna trabada en el césped sintético y con el cuerpo hace como un movimiento hacia adelante y se rompió el ligamento cruzado anterior. Eso, sí o sí, tiene que ser tratamiento quirúrgico o con el tiempo se puede llegar a regenerar, pero con mucho tiempo, digamos. Ese diagnóstico que me dijiste, después no te puedo ver quién está hablando ahí. Nahuel, Nahuel. Bien, Nahuel. Perfecto. ¿Qué edad tiene tu compañero, tu amigo? 28. Ujú. Bien. El mejor tratamiento, ¿sí? En este caso, si ya tenemos ese diagnóstico, que me dolió a mí ya cuando me dijiste, cuando siempre me hablan de un ejemplo, me imagino la escena, ¿no? Sí. Cancha de fútbol, césped, la propia inercia, ¿no? Porque la inercia de la inestabilidad del cuerpo, ¿sí? Para poder tener una postura normal, caída, todo lo demás, ya me imaginé la escena cuando me dijiste que, ¿qué te puedo decir? 28 años. Lo más práctico dentro de las posibilidades, ¿sí? Primero que nada, clasificación de lesiones de miembros de tienes inferiores, ¿sí? Toda, ¿cómo digo yo? Esa cápsula de la articulación de la rodilla, ¿sí? Tenemos los ligamentos que mantienen la articulación estable, ¿sí? A nivel lateralizado. ¿Qué me pasa? Se va a inflamar, se va a inflamar, se va a inflamar mucho, te va a condicionar mucho el movimiento. Lo primero que hay y que se debe hacer, ¿sí? Seguramente para que ya tenga el diagnóstico preciso, ¿sí? Es una resonancia magnética, una resonancia se va a qué tipo de lesión, ya me dijiste que tiene una rotura totalmente de ligamento, y para poder apreciar cuál va a ser el tratamiento definitivo hay que esperar que esa zona se desinflame, ¿sí? Una vez que esa zona está totalmente desinflamada, recién se puede sugerir algún tipo de tratamiento. Que se regenere solo a lo largo del tiempo te va a condicionar un montón para el tema de algún tipo de actividad deportiva. Lo más sano, en este caso 28 años, un adulto joven, es el tratamiento a nivel quirúrgico. Imagínense los ligamentos, cuando te hablan ya que nosotros tenemos una rotura de ligamentos, los ligamentos imagínense como los elásticos, ¿sí? Como los elásticos de una prenda de vestir, de una ropa, de un pantalón, de un joint. ¿Qué es lo que pasa? Esos, cuando nosotros tenemos distensión, significa que esos elásticos, por ejemplo, se estiran, porque tenemos una distensión a nivel ligamentario. Cuando nosotros tenemos una rotura, no, un esguince o un tipo de, a nivel ligamentario, se mide ese tipo de esguince, ¿sí? Que no llega a ser rotura, significa que ese elástico está a punto de perder su continuidad. Ahí tenemos los esguinces a nivel ligamentario tipo 1 tipo 2. Y ya cuando hablamos de rotura, significa que ese elástico, ese ligamento, se cortó. No se sugiere, ¿sí? Porque va a tener dolor en forma permanente, que el tipo de tratamiento sea a nivel secundario, dejarlo ver lo que pasa. En su momento va a tener instabilidad en la rodilla, va a tener que utilizar algún tipo de dispositivo externo, ¿sí? Con cuidado de... Ahora está usando una férula. Le mandaron una férula que la mantenga estable. Y bueno, en lo posible no haga movimiento de flexión y extensión de la rodilla. No podía ni siquiera pisar. Ahora por lo menos, o sea, puede apoyar el dedo si se le duele la rodilla. Pero antes no podía hacer eso. Y bueno, nada, estamos ahí yendo a hacerle el aguante. A veces va uno, a veces va otro. Sí, lo más sano que sea un poco terrible, ¿no? Decirlo, lo más sano sería de que se espere que se desinflame esa zona a través de las férulas, como decís vos, que tienen esos pequeños guías externas, ¿no? Que evita que la rodilla se doble, para la desinflamación. Y después recién ahí hacer una artroscopía. La artroscopía, el proceso quirúrgico en donde ese ligamento se lo busca otra vez ubicarlo en el lugar donde se debe haber cortado, ¿sí? O roto, en este caso. Una artroscopía. Que la artroscopía lo que se hace básicamente es, le comento un poquitito, se introduce, no me acuerdo cómo se llama bueno, imagínense que la rodilla la aumentan el tamaño de 3 o 4 veces, ¿sí? En donde se administra un tipo de solución o líquido en donde la rodilla la dejan totalmente edematizada. ¿Sí? ¿Qué significa edematizada? Para que el traumatólogo pueda trabajar a nivel ligamentario. Para poder unir otra vez, ¿sí? ese ligamento. Y observar cómo están todas las estructuras que las acompañan, ¿no? Ligamento posterior, el anterior, ¿sí? A nivel de las rótulas y el desplazamiento, ¿no? Sí, lo más sano sería de que tenga la posibilidad de, una vez que se desinflame la zona, poderse operar, ¿sí? Bueno, ustedes ya lo saben, a nivel deportivo, a nivel profesional es una de las lesiones más difíciles, ¿sí? Que lleva más tiempo de recuperación. Imagínense si a nivel deportivo saben demorar entre 6 y 8 meses, que a veces un poco más, en profesional estoy hablando, ¿eh? Imagínense un deportista amateur que a veces no cuenta con los recursos adecuados, también cuesta un poquito más. Pero bueno, lo único que deseo en este caso es, siempre y cuando el médico esté de acuerdo y sienta mucho dolor y mucha inflamación, hablarlo con el médico que lo está tratando y que le administren algún tipo de analgésico y antiinflamatorio. Intramuscular, ¿sí? En este caso sería un antiinflamatorio, como te dijimos, que comenté hoy al inicio de la clase, que sería un corticoide, más un analgésico, que podría ser un ketorolaco, un diclofenac o una dipirona, así, eso va a depender del médico y el tipo de reacción que tenga tu amigo, ¿no? Que va a evitar que sienta ese dolor y pueda en algún momento tener una incorporación o pueda pararse, más allá que no está tan autorizado, así que haga presión sobre esa zona. Pero no haberme extendido demasiado, ¿sí? Pero el mejor tratamiento para este caso tu amigo sería esperar que se desinflame y ver qué opciones quirúrgicas hay. Y a largo plazo no va a tener dolor, estoy hablando, no sé, estoy hablando de 6 meses, 7, esa zona se va a desinflamar porque en algún momento el organismo hace de que esa zona se desinflame.
pero va a quedar muy condicionado, ¿sí? Y ni hablar del miedo que genera después, sí, algún tipo de mal movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si en algún momento no estaría practicando algún tipo de deporte, te creo, y no tenés ganas de operarte, no te operes, porque no sería lo adecuado en este caso. No sé si vos me decís ahora que tiene que haber, no, y tiene la posibilidad que se opere, que se desinflame y se opere, chao. Ok, listo, buenísimo. Gracias, profe. Y Gracias. después lo que tiene es un adulto joven y tiene un muy buen proceso de recuperación. Y es ahí en donde, se acuerdan que le comenté al inicio de la clase, en donde van a tratar de reforzar todas las estructuras aledañas a la lesión, a nivel cuádriceps anterior, posterior, isquiotibial, ¿sí? Van a tratar de reforzar toda esa zona para que se compense, ¿sí? Y esa zona empiece otra vez a tener la movilidad anterior, ¿sí? Y con más estabilidad. Esa es la palabra que no me salía anteriormente, con más estabilidad. Y después, bueno, también condiciona, ¿sí? Que eso ya no es tan, objetivamente hablando, no es tan medible, pero condiciona lo que es la parte de volver a realizar una actividad deportiva, ¿sí? Por el temor y todo lo demás. Y eso, bueno, ella juega otro papel, ¿sí? Pero bueno, vamos con el ejemplo. Perfecto. Entonces tenemos clasificaciones de lesiones, tanto musculosas, tendinosas, articulares, ligamentarias y todo lo demás, leves, ¿sí? Que sería ese golpe producto de la fricción, ¿sí? O el choque, esa moderada, en donde ese choque no pasó a ser directamente un choque, sino que se generó un tipo de lesión muscular, en donde tenemos fibrinas que forman el famoso moretón, porque se llama equimosis. Si las graves, ¿sí? En donde el proceso de recuperación es mayor a 3 a 6 semanas, que ya tenemos hablando de un tipo de desgarro, ¿sí? A nivel ligamentario, ¿sí? A nivel muscular, ¿sí? Y después las graves, por ejemplo, en el ejemplo que estuvimos hablando recién, que nos aportan. Es una de las lesiones más comunes habitualmente, ¿sí? Le voy a con un pequeño ejemplo chiquitito, ¿sí? En la pareja de mi hermano, o sea, de la profe Lucy, bueno, compartíamos este mismo grupo en común los días viernes, y solo en el medio del campo de juego, también el campo de juego era bastante condicionante en este caso, porque estaba muy bueno, una cancha de TP sintético, que tuvo una rotura total del tendón de Aquiles. Solo, nadie lo tocó, nadie nada, había entrado bien en calor, todo, pero ahí ya nos condiciona también la edad biológica, en este caso, ¿sí? Porque somos personas de arriba de los 40 años, entonces bueno, hubo varios factores. En este caso, él, bueno, una vez que ya se desinflamó la zona, que es el proceso que se hace habitualmente, sí, se tuvo que ir a un proceso quirúrgico, ¿sí? Y esperar el momento adecuado para la rehabilitación. Así que le llevó casi 4 meses aproximadamente. Bueno, aquí, a ver si me deja estar la otra. Hay un tema que estamos preparando con la profe Lucy. No sé si va a terminar dando ella o lo voy a terminar dando yo, ¿no? A mí me encanta esto de explicar la clase, de hacer feedback así con ustedes, con los alumnos, con todos, con Dani, con los que mucho hablar. Que no está dentro del programa, pero creo que me permite a veces un changüí, en ese caso, ¿no? Vieron cuando, y es muy actual a veces, ¿no? Y ustedes me van a decir, ¿para qué me va a servir a mí saber un poco de la parte cardiovascular? Bueno, se están dando muchos, no es tan habitual, ¿no? Por supuesto, pero los que son los dolores de pecho, ¿sí? A nivel deportivo. ¿Qué pasa? Son ese tipo de patologías que en un momento en lo que es a la hora de poderlo incluir a este jugador de fútbol dentro de lo que es el equipo, si no tenía ningún tipo de lesión a nivel cardiovascular, y resulta que después apareció con un tipo de patología a nivel cardíaco. El ejemplo estaba con este chico Sergio Agüero, ¿sí? Que en un momento empezó a sentir ese dolor a nivel del pecho, ¿sí? Y resulta que tuvo un tipo de patologías que antes no la tenía, que se llama arritmias, ¿sí? Bueno, vamos a ver, después si se acuerdan de algún ejemplo, tráiganlo, ¿sí? Para el momento. Hay, no tantos, pero hay, ¿sí? O sería, no está dentro del programa, pero es un tema lindo que a veces uno no lo tiene en cuenta, pero que está viendo más casos. Yo digo, no es por desidia a nivel del equipo médico o a nivel del equipo de contrataciones, etcétera, ¿no? Pero están apareciendo casos así de patologías a nivel cardíaco en deportistas de alto rendimiento que en un principio, en el momento de la contratación, no lo tenían y después sí fueron apareciendo. Así que bueno, vamos a ver ese tipo de casos. No sé si les parece interesante, pero a mí me parece interesante porque el otro día me llegó un artículo, digo, ya depende mucho también de la edad, ¿sí? Y está también condicionado que hay veces que, ¿se acuerdan que les conté recién que los corticoides tienen su efecto adverso? Hay un pequeño porcentaje, ¿sí? Del uso de los corticoides, ¿sí? Que hace pensar que favorecería a la aparición de este tipo de incidencia a nivel cardiovascular. ¿Qué significa? Parece que es un efecto adverso también del uso de los corticoides en los deportistas. Que no es en todos también. Entonces ya tenemos una afinidad, ¿sí? A nivel individual de cada uno. No sé qué les parece el tema. ¿Les parece muy descabellado o les parece bueno? No sé. ¿Qué les parece a ustedes? Variculares. Mira, cuando lo me... Sobre las arritmias, profe. Sí, sobre algún tipo de lesión, ¿sí? O alteración a nivel del corazón, que en un momento no se tenía y después sí se descubrió que se tuvo, ¿sí? Bueno, ha habido jugadores que fallecieron en el acto también por cosas así. Hay muchos videos de eso dando vuelta también en YouTube. Exactamente. También estamos hablando de diferentes tipos de, ¿cómo se llamaría esto? De controles médicos adecuados en algunos casos, ¿no? Pero más que nada vamos a ir viendo ese tipo de... Capaz que nos lleva en la misma clase, ya vamos a terminar, ¿no? ¿Sí? Pero qué tipo de condicionantes a nivel deportivo, en deportista de alto rendimiento, puede llevar a que tenga algún tipo de alteración, ¿sí? A nivel del corazón, como digo yo habitualmente. ¿Por qué digo? Bueno, me pareció, por eso se tuvo que retirar, ¿sí? En plena actividad deportiva Sergio Agüero, pero hay un montón de casos en donde no se le ha prestado la atención adecuada y, como escuché recién también, han tenido decesos en el campo de juego. Son contados los casos, pero está apareciendo un poco más. Y este artículo que me habían compartido a mí la vez pasada, ¿sí? Hablaba mucho de lo que es la asociación, ¿sí? De algún tipo de medicación que predisponga a que ese deportista tenga ese tipo de patologías a nivel cardíaco. Está bueno, o sea, no es muy habitual, pero ya estaríamos hablando de algo que antes no aparecía en el deportista, jugador de fútbol en este caso, que lo podría llegar a condicionar. Pero
Claro, y también las convulsiones, viste, que ahora son mucho más normal, por así decirlo, que aparecen frecuentemente, que los jugadores se tapan a rodear a los muchachos que les sucede, pero que está como más frecuente eso. Lo bueno es que ahora también se conoce cómo proceder, que antes capaz que no se tenía muy en cuenta. Tal cual, exactamente. Y es por eso que muchos de estas materias, por ejemplo, de la carrera que están haciendo ustedes, lo que se trata de involucrar ya va a depender también del protocolo que haya a nivel institucional, pero hay formas de proceder, muy bien la palabra utilizada, ¿sí? Que favorecen, ¿sí? O mejoran el tiempo de acción hacia la lesión del deportista en este caso. Porque a los deportistas se puede llegar a aplicar a los deportes de alto rendimiento, ¿sí? En este caso de fútbol. Pero todos este tipo de porcentajes, o cuando yo hablo de aumento de riesgo, o hablo de incidencia, que recién dije esa palabra, ¿sí? A nivel de medicamento, ¿sí? No es que lo dice uno porque le parece, sino que hay muchos tipos de artículos, hay personas que estudian, que se dedican exclusivamente, ¿sí? A ver estos determinantes, porque estos son todos determinantes que te pueden llevar a algún tipo de lesión, ¿sí? Y ese tipo de lesión te puede llegar a condicionar a nivel de rendimiento deportivo, ¿sí? Es por eso que recién dije, el uso de corticoides aumenta la incidencia, está comprobado, sí, un poco porcentaje, de, ya sabemos con efecto adverso, sí, la lesión crónica, sí, por el síndrome del uso de este tipo de fármacos a nivel articular. Perfecto, eso ya se sabe. Se le avisa al deportista, se le avisa al manager, al promotor, a lo que sea, ¿sí? Que va a tener su consecuencia a nivel de largo plazo, ¿sí? Pero lo que no se sabía es que este tipo de medicamento, a lo largo del tiempo, puede aumentar, incidir en algún tipo de patología a nivel cardíaco, que es lo que se vio ahora. Bueno, ahora me fijo donde quedamos, que quedamos acá, vamos a hablar de esto la clase que viene. Pero bueno, por ahí viene la mano. Cuando terminamos de lesiones, de este tipo de lesiones, vamos a ver a nivel, le voy a avisar a Lucy a nivel de cardíaco, y después vamos a ver cómo lo recuperamos. Hay un montón de formas de recuperación. Ustedes me van a decir, tuve un traumatismo y vino al médico y me dijo que utilicemos frío. Pero después lo vi al otro médico, sí, me dijo, no, te va a convenir el calor. ¿Cuáles serían, sí, esa variante y por qué? ¿Sí? Y los procesos de recuperación de las cámaras y todo lo demás, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ya tengamos todo amarrito, todo alineado. Así que bueno, chicos, ¿tienen clases? ¿Siguen ustedes ahora? Sí, profe, por razón, sí. Bueno, yo voy a seguir tomando un cafecito que